0,4, 0,4, fíjate. Esta es la probabilidad de que ocurra 0,4. También, si queréis, podéis hacer el caso general, menos probabilidad de que ocurra A unión B, pero como esto vale 0, pues lo mismo da, ¿no? Fijaos que eso era una de las consecuencias de Kolmogorov, que yo lo demostré lo estuvimos demostrando matemáticamente, y si no, también intuitivamente se podía ver gráficamente con los diagramas de Venn. Bien, vamos a ver el apartado B. ¿Qué ocurre si A y B son independientes? Si A y B son independientes, ocurrirá el siguiente fenómeno. Si ocurre que la probabilidad de que ocurra A habiendo ocurrido previamente B no se altera, es probabilidad de que ocurra A. Y como la probabilidad de A habiendo ocurrido B igual a probabilidad de A intersección con B, que ocurran los dos simultáneamente probabilidad de A, B, pues igual a probabilidad de A y unión o intersección con B, o probabilidad de que ocurran los dos sucesos simultáneamente, primero que ocurra B y segundo de que ocurra A habiendo ocurrido B, que no se altera, probabilidad de B por A. Es el producto de las dos probabilidades. Y parto de la definición de toda la vida de la probabilidad, como aquí no estamos en el axioma de Kolmogorov, porque no son sucesos incompatibles. Entonces, la probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la probabilidad de que ocurra el suceso A más la probabilidad de que ocurra el suceso B menos la probabilidad de que ocurran los dos simultáneamente, al mismo tiempo, de la intersección, al mismo tiempo. Fijaos por qué, porque cuando yo mido esto, cuando yo mido la probabilidad de A y mido la probabilidad de B, los elementos que están, los sucesos que están en el suceso A y en el suceso B, se repiten los cuentos dos veces, por lo tanto hay que quitarlos. Los que están en los dos simultáneamente hay que quitarlos. Bien, vamos a ver esto como los cálculos que saco. Bien, habíamos concluido probabilidad de que ocurra A o B, la probabilidad de la unión de los dos sucesos, la probabilidad de A más probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección de que ocurran los dos al mismo tiempo, que era igual al producto de las probabilidades. Lo habíamos deducido. Vamos a ver ahora con qué datos tengo la probabilidad de la unión y la probabilidad de A. Pues 0,7, 0,3, 0B menos 0,3. Probabilidad de B. Fijaos que aquí tengo la incógnita es probabilidad de B. Del suceso B yo cojo el 0,3 lo despejo, 0,4, probabilidad de B menos 0,3, saco probabilidad de B, factor común, y es 1 menos 0,3 es 0,7. 0,7 probabilidad de B, 0,4, probabilidad de B es 0,4 partido de 0,7, igual a la probabilidad de 0,5711. Bien, vamos a ver el caso de que la probabilidad de A condicionada por B es 0,35. Lógicamente es una probabilidad distinta de la probabilidad de A, que era 0,3. ¿Qué significa esto? Significa que el suceso no es independiente, que A no ocurre de no es independiente de B. Que una vez que ocurra B, pues condiciona que ocurra A. Bien, vamos a ver aquí cómo sería esto. Sería probabilidad de A habiendo ocurrido B. Probabilidad de A habiendo ocurrido 0,35. Y esto aquí es igual. Probabilidad de A partido de B, probabilidad de que ocurra al mismo simultáneo y B al mismo tiempo. La intersección que ocurra A y B al mismo tiempo, partido de probabilidad de B. Probabilidad de A intersección con B, pues sería, sabemos que esta probabilidad es 0,35 por la hipótesis que aquí me da, 0,35, probabilidad de A intersección con B partido de probabilidad de B es igual a probabilidad de la unión, la intersección, perdón, es 0,35 por probabilidad de B. Entonces, probabilidad de la unión de los dos sucesos de que ocurra A o que ocurra B es igual a la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de que ocurran los dos simultáneamente. Bien, vamos a ir sustituyendo estos valores. Bien, y aquí vamos a ir sustituyendo las ecuaciones, vamos a ir 0,7, porque me lo decía en la hipótesis o en el estimulador del problema, 0,3, 0 probabilidad de B, que es lo que tengo que calcular, el objetivo de este problema, 0,35 por probabilidad de B. Aquí cojo, y aquí yo cojo, pues empiezo a despejar, 0,7 menos 0,3, 0,4, probabilidad de B menos 0,35 veces probabilidad de B, saco probabilidad de B, factor común,
es 1 menos 0,35, que es 0,65 probabilidad de B, y ahora pues probabilidad de B será 0,4 partido de 0,65. Vamos a ver lo que da. Y aquí tenemos el resultado, 0,4 partido de 0,65, 0,6,1538. ¿Vale? Bien, vamos a ver aquí el ejercicio 11. Ahora. Bien. Aunque sea políticamente incorrecto, pero tengo que hablar de juego. Lo siento mucho, tengo que hablar de juego porque gracias a las teorías de los juegos se desarrolló todo el tema de la probabilidad. Entonces vamos a hablar del juego de las cartas. ¿Son independientes los sucesos de sacar una figura, que es una sota, un caballo, un rey, y sacar un oro al formar una carta de una baraja española de 40 cartas? ¿De acuerdo? La baraja española consta de 4 palos. 4 palos: bastos, espadas, oros y copas. 40 entre 4 palos son 10 cartas por cada palo. Esto es muy importante y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ir viendo el desarrollo a ver qué es lo que ocurre en este caso. Bien, sacar figura es sacar una sota, un caballo y un rey. ¿De acuerdo? Sacar un oro. Vamos a ver aquí. Probabilidad de sacar una figura y un oro. ¿Qué significa eso? Esto en realidad, ¿qué es? Sacar una figura de los oros. ¿Cuántas figuras hay en el palo de los oros? Pues hay una sota de oros, un caballo de oros y un rey de oros. ¿Cuántas cartas, cuántas figuras? 3 figuras de oro, siendo oro, de las 40 que hay. Luego, la probabilidad de sacar una figura y además esa figura sea de oro, como solamente hay 3 figuras de las 40, es 3/40. Bien, vamos a ver la probabilidad de sacar una figura. ¿Qué significa la probabilidad de sacar una figura en la carta? Es decir, que me salga un sota, un caballo, rey, independiente del palo a que pertenezca. Si sale una sota de bastos, ¿es favorable? ¿Gano? Sí. Si sale un caballo de oro, ¿gano? Sí. Si sale un rey de copas, ¿gano? Sí. ¿Cuántas figuras hay? Pues 3 figuras por cada uno de los 4 palos. 3 por 4, 12 figuras. De las 40, 12 40avos. Bien, la probabilidad del oro, como el oro, ¿qué es? Un palo. ¿Cuántos palos tiene la baraja? Oros. Oros, espadas, bastos y copas. 10 cartas por cada palo. 10 entre 40, un cuarto. Vamos a ver si la probabilidad, ¿qué pasa? Si son independientes, ¿qué ocurría? Que el que saca una no condiciona al otro. O lo que es, la probabilidad de que me salga una figura y que además que sea de oro es igual, tiene que ser igual al producto de las probabilidades. La probabilidad de que salga una figura por la probabilidad de que salga un oro. Vamos a ver lo que me dice esto. Pues fíjate, que me salga una figura y que me salga un oro, probabilidad de que me salga figura multiplicada por la probabilidad de que me salga oro es 12/40 por un cuarto. Fíjate que 12 entre 4 es 3, 3/40. ¿Y cuánto vale la probabilidad de que me salga una figura de oro? 3/40. Porque ¿cuántas figuras de oro tiene la baraja? 3. ¿Cuántas figuras que sean oro y que al mismo tiempo sean oro tiene la figura? Pues 3. Es decir, solamente hay una sota de oro, un caballo de oro y un rey de oro, que son 3. Luego, sí son independientes. Por lo tanto, esto se concluye de que sí son independientes. ¿Vale? Bien, vamos al siguiente. Bien, aquí tenemos aquí tenemos el estimulador, que es muy largo. Por eso siempre es bueno leer 2 cosas. En una ciudad, el 40% de sus habitantes lee el diario A. Bien, no vamos a hacer publicidad, vamos a suponer. Aquí, ¿cuántos diarios hay de papel? La Verdad, 40, La Verdad. Y el 25% lee el diario B, La Opinión de Murcia, por ejemplo, el diario B. Y el 50% lee al menos uno de los 2 diarios. Bien, la primera pregunta: ¿los sucesos leer A y leer B son independientes? Entre los que leen A, ¿qué porcentaje lee también B? Entre los que leen al menos un diario, ¿qué porcentaje lee los 2? Entre los que lee el diario A, ¿qué porcentaje lee el diario B?
Muy importante tenerlo para evitar tragalengua y saber interpretar el lenguaje de probabilidades. Vamos a ir desarrollando este problema. Bien, vamos a definir los sucesos. El suceso A, leer el diario A. Probabilidad de A, 0,4. ¿Vale? Que es el 40%. Fijaos que las probabilidades tienen que ser el número entre 0 y 1. No vamos a poner... Entonces yo cojo 40 cienavos, que es 0,4. Y B, el suceso B, leer el diario B. Probabilidad de que ocurra B, como es el 25%, 0,25. Leer al menos un diario. Es decir, o lees A o lees B. Como son los dos únicos diarios que hay, o lees A o lees B. O uno u otro. Si lees uno, gana. Si lees el otro, no gana. No te es favorable. También es favorable. Si lees uno, es favorable, perdón. Y si lees el otro, también es favorable. ¿Qué caso no es favorable? Si no lees ninguno de los dos. Vamos a ver esto cómo se come. Según la hipótesis, la probabilidad de que uno de ellos, de que un ciudadano al menos lea un periódico es del 50%, dice la del 50%. Entonces la probabilidad de que lea o el periódico A o el periódico B es 0,5, que representa este 50%. Bien, vamos a ver si son independientes. Si son independientes, ¿qué tiene que ocurrir? Que la probabilidad de que ocurra, de que lean simultáneamente el periódico A y el periódico B, tenga que ser igual a la probabilidad de que lea del producto, tiene que ser igual al producto de las probabilidades de A y B. Por lo que tenemos que... ¿Qué me queda calcular? La probabilidad de que lea A, que lean los dos periódicos al mismo tiempo, que lea A y B. Vamos a ver cómo se calcula. Lo vamos a calcular con la fórmula, la consecuencia esta de las propiedades que venían después de las propiedades de Kolmogorov. Probabilidad de que lea al menos un periódico. Fijaos, vamos a utilizar esta propiedad de Kolmogorov. Probabilidad de que lea al menos un periódico es la probabilidad de que lea el periódico A más la probabilidad de que lea el periódico B, y como lo hemos contabilizado dos veces, le vamos a quitar la probabilidad de que lea los dos periódicos al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces aquí, probabilidad de que lea al menos uno, 0,5. Probabilidad de que lea el periódico A, 0,4. Probabilidad de que lea el periódico B, 0,25. 0,4 más 0,25, 0,65. Probabilidad, aquí sería igual la probabilidad de que lea A y B, como aquí tengo una ecuación donde la incógnita es probabilidad de que lea los dos periódicos al mismo tiempo, pues yo despejo, despejando esto sería 0,60, lo mando a este lado, menos, este pasa con más, 0,60, este pasa con más, y el 0,5 pasa al otro lado, pasa con menos, o sea, 0,65 partido de 0. Probabilidad de que lean los dos periódicos al mismo tiempo es 0,15, que lea el periódico A y el periódico B. Bien, vamos a ver si 0,15 vamos a multiplicar, vamos ahora cuánto resulta el producto de la probabilidad de que lea el periódico A por la probabilidad de que lea el periódico B. Pues me da 0,25 por 0,4 me da 0,1. Y 0,1 no son 0,1 que ocurre 0,1. 0,1 es distinto de 0,15. Por lo tanto, el suceso A y B no son independientes. Es decir, que el que lea un periódico A está condicionado por haber leído por el que lea el periódico B. Vamos a ver esto cómo se come, vamos al siguiente apartado. Bien, vamos a volver al enunciado del B. Bien, vamos a ver el enunciado B. Entre los que leen A, ¿qué porcentaje leen también B? ¿Qué significa esto? Que yo he localizado, vamos a ver, yo tengo yo he localizado ya tengo una persona que lea, ¿vale? Que lee A. Vamos a ver, de los que leen B, ¿cuántos leen el periódico? De los que lean el periódico A, ¿cuántos leen el periódico B? Esto es probabilidad condicionada. Es decir, probabilidad de leer el periódico B condicionada por leer el periódico A. O sea, de todos los lectores, pues bien, esto está... Lo primero, ¿cuál que me dice la fórmula? Probabilidad de B condicionada por A es igual a la probabilidad de que lea los dos periódicos al mismo tiempo, que lea el periódico B y el periódico A al mismo tiempo, partido de la probabilidad de A. El A está abajo, probabilidad de A, y esto sería siempre la intersección. Pues habíamos calculado 0,15 y 0,4, me da 0,3375. O sea, la probabilidad. ¿Qué porcentaje sería? Como estamos hablando de porcentaje, la pregunta es porcentaje, pues tendría que multiplicar 0,3
375, 0,300 por 100, que me va a dar un 37,5% de los lectores un 37,5% de los lectores de A leen también el periódico B. Bien, vamos a ver el apartado C. Bien, entre los que leen al menos un diario, ¿qué porcentaje leen los dos? Fijaos que aquí leen al menos un diario. De los que leen un diario al menos, son precisamente la unión de los dos sucesos. O lees el periódico A o lees el periódico B. De estos, ¿cuántos leen el periódico A y el B simultáneamente? Pues si aquí aplicamos sería pues probabilidad de que lea el periódico A o el periódico B, que leas al menos uno de ellos, por la probabilidad de que lean los dos el periódico, intersección con que leas al menos uno de ellos. Sería así. Bien, vamos a hacer esto a qué. Probabilidad de que lea el periódico A y el periódico B al mismo tiempo, intersección con la probabilidad de que leas al menos uno de ellos, la unión de ellos. Fíjate que aquí me va a dar lo mismo. Fíjate aquí, si aplicamos la propiedad distributiva del producto, pues sería probabilidad de A intersección con B, intersección con A, unión con probabilidad de A y B, intersección con B, ¿vale? Fíjate que la intersección de A y B, ¿esto qué es? Los números, los elementos que están al mismo tiempo en A y B. Intersección con B, pues si todos los elementos estos están en A y en B al mismo tiempo son elementos de A también. Por lo tanto, A intersección con B, unión. El número de elementos que están en A y B al mismo tiempo, que son elementos que pertenecen en A y pertenecen en B, al mismo tiempo, intersección con B, pues son los mismos elementos. Son los mismos elementos, como están en los dos, pues estos elementos están todos aquí. Por lo tanto, la intersección va a ser A unión con B. Si yo uno el mismo conjunto, fíjate que estoy uniendo el mismo conjunto, me da A unión, A intersección con B, lo voy a unir. Entonces, por ejemplo, aquí, pues esta es la fórmula. Esta intersección no es ni más ni menos que probabilidad de que lean los dos periódicos al mismo tiempo, que partido de la probabilidad de que lea al menos un periódico. 0,15 partido de 0,5, que son las probabilidades que habíamos calculado, me da un porcentaje de 0,3, ¿vale? Es decir, aquí, ¿qué significa el porcentaje? Me da la probabilidad de 0,3. De los que leen al menos uno de los periódicos, el 0,3, la probabilidad de encontrar una persona que lee los dos periódicos es el 0,3. O aquí, si quieres, pues 0,3% son el 30%. Es decir, de todas las personas que leen al menos uno de los dos periódicos, solamente un 30% leen los dos periódicos al mismo tiempo, ya que los que leen al menos uno de los dos periódicos, pues admite los que leen un periódico, el A, los que leen el periódico, el B, y los que leen los dos periódicos al mismo tiempo, ¿vale? Bien, vamos al último apartado, el 12D de dedo. Entre los que no leen el diario A, ¿qué porcentaje leen el diario B? ¿De acuerdo? Fijaos qué gente aquí no leen el diario A. ¿Esto qué es? El suceso, los que no leen el diario A, pues es el suceso complementario, ¿no? Es decir, según las propiedades anteriores, el complementario A es 1 menos probabilidad de A, es decir, 1 menos 0,25, 0,75. Hay un 0,75 de personas que no leen el diario A, o no leen ningún periódico, o leen solamente el periódico B. Bien, vamos a calcular ahora la condición de la gente que no lee el periódico A. Yo soy ya una persona, tú no eres lector de la, tú no eres lector de la verdad. Voy a poner la probabilidad de que solamente leas la opinión, ¿vale? Periódico A. Esto, pues claro, fijaos que entre la gente que no lee la verdad, pues hay dos tipos, los que no leen ningún periódico y los que leen la opinión solamente. Bien, vamos a ver, esto lo vamos a resolver por los diagramas de Venn. La probabilidad de leer los dos periódicos al mismo tiempo, leer A y B simultáneamente, es 0,15. Es decir, que era un 15%. Fijaos que aquí vamos a ver el diagrama de Venn. La probabilidad de
con un diagrama de B tenemos, esto sería la probabilidad de leer los dos, esta zona que está rayada, que pertenece a los dos sucesos, al suceso A y al suceso B, esta zona rayada de azul, es la probabilidad de que ocurra a intersección con B. Y esta zona roja es los que ocurran la intersección de B con no A. Fijaos que estos son los elementos que están en B al mismo tiempo que no están en A, porque los que estaban en B y en A simultáneamente lo hemos quitado. Fijaos, ¿esto qué significa? Estos elementos que están en esta zona, ¿cuáles son? Los que son todos los elementos de B, a excepción de los que están los que están en los dos elementos simultáneamente, los de B que pertenecen a A, que eso es donde está, en la intersección de ambos sucesos, y aquí yo cogería y lo haría así. Probabilidad de B intersección con no A, o sea, los que leen los lectores de B que no leen, los lectores de B que no leen A, es decir, los lectores de la opinión que no leen la verdad. Pues sería probabilidad equivalente a la probabilidad de que lean, probabilidad de B menos A intersección con B. Esto es igual a la resta de las probabilidades. La probabilidad de leer B menos la probabilidad de leer los dos periódicos al mismo tiempo. Y esto me va a dar ni más ni menos que me va a dar probabilidad, aquí probabilidad de B intersección con no A, probabilidad de B 0,25, que era el 25% menos 0,15, me va a dar 0,1. Fijaos que esta es la probabilidad de que una persona que lea el periódico B no lea el periódico A. Es decir, que de los que leen la opinión que no lean la verdad. Hay un 0,1 de probabilidad. Bien, vamos ahora a la probabilidad de no leer, aquí deberíamos de poner A, de los que no leen A, que lean solamente el B. Pues sería la probabilidad intersección de los que leen B y no leen A al mismo tiempo y probabilidad de A. Pues 0,1 partido de 0,75, ¿vale? Esto si hago aquí 0,1 que lo habíamos calculado, 0,75 era la probabilidad del suceso complementario de A, porque era 0, me da 0,13 factorial. Entonces, si yo lo multiplico, el porcentaje sería 0,13%, el 13,3%. Pues bien, de la gente que no lee el periódico A, hay un 13,3% que leen el periódico B. Es lo que tenemos que interpretar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer el 13, que es un poco largo. Este problema es bastante difícil. Este último que hemos visto es bastante difícil y no desmoralizaros. Si no lo entendéis, a lo mejor cuando llevéis unos cuantos problemas lo vais a entender. No caeros, no veniros abajo vosotros, ¿vale? Bien, vamos al 13. La probabilidad de que una bomba lanzada por un avión haga blanco en un objetivo es un tercio. Haya la probabilidad de alcanzar el objetivo si se tiran 3 bombas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a llamar O al suceso de alcanzar el objetivo. ¿Vale? La probabilidad de alcanzar un objetivo es un tercio. ¿Probabilidad de no alcanzar el objetivo? Pues 1 menos la probabilidad de alcanzar el objetivo. Es el suceso completo. 1 menos un tercio. Es 2 tercios. Tenemos 1 de alcanzar el objetivo. Esto es una situación dicotómica que en el próximo tema lo vamos a hablar. Lo vamos a ver como la distribución binomial. Bien, vamos a ver. Yo voy a pensar a la inversa. Es decir, voy a calcular la probabilidad que tiro las 3 bombas y que ninguna de las 3 acierte el objetivo. Es decir, fijaos que yo cojo probabilidad de que tiro las 3 bombas en la intersección y ninguna de las 3 alcance el objetivo. Probabilidad de que no alcance el objetivo en la primera bomba que lanzo. Probabilidad que no alcance el objetivo en la segunda bomba y probabilidad que no alcance el objetivo en la tercera bomba. Como son bombas que un tercio no condiciona el que haya alcanzado el objetivo en la primera, no condiciona a la segunda, pues voy a poner 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Bien,
Pues esto es 2 tercios al cubo, es 8/27. Es la probabilidad que tengo yo de no tener el objetivo, de no alcanzar en ningún momento el objetivo. Bien, pues vamos a hacer lo inverso. Esta es la forma más fácil. Entonces, luego la probabilidad de hacer al menos un blanco es, probabilidad de hacer blanco es 1 menos la probabilidad de no hacer ningún blanco, es decir, 1 menos 8/27 que me va a dar, si yo hago esto, 19/27. Esta es la forma más sencilla, pero la más negativa. La más sencilla y la más negativa. Vamos a hacerla una que es la más positiva. Pues bien, la probabilidad, cuando yo lanzo 3 bombas de alcanzar el objetivo, pues voy a nombrar aquí, voy a generar 3 sucesos. Primer suceso, que una de las 3 bombas que lanzo, una de ellas alcance el objetivo. Porque esto es que al menos alcance una de ellas. El 2, que de las 3 bombas que lance, 2 bombas alcancen el objetivo. Y 3, probabilidad de que las 3 bombas alcancen el objetivo. Esto es muy importante. Entonces, la probabilidad de alcanzar el objetivo, de hacer blanco, por eso lo pongo el suceso B, de hacer blanco es que alcance el objetivo en una de las bombas, más la probabilidad de que alcance el objetivo de las 3 bombas que lance, que alcance el objetivo en 2, que gano, y ya el pleno total, pleno al 3, que alcance el objetivo en las 3 bombas que lanza. Vamos a ver aquí, a estudiar qué es lo que va a pasar aquí, ¿vale? ¿Qué situación tengo? Vamos a la primera. Probabilidad, vamos a calcular P de 1. Probabilidad que alcance el objetivo en una de las bombas. Pues puede ser que alcance el objetivo en la primera y en las otras 2 no. Probabilidad de que alcance un objetivo. Probabilidad de que alcance el objetivo en la primera, 1 tercio. Las otras 3, 2 tercios, 2 tercios. Que alcance el objetivo en la primera, que no alcance el objetivo en el primer lanzamiento, que lo alcance en el segundo lanzamiento, pero no en el tercero.